Congreso Radio presenta Al Día con el Congreso. Una síntesis informativa del trabajo legislativo, de representación y de fiscalización del Parlamento Nacional. Una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. Siete de la noche con un minuto. ¿Cómo está? Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Les saluda Danitza Palomino y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. El Pleno del Congreso sesionará este jueves 14 a partir de las 10 de la mañana. Entre los temas a ser debatidos se encuentra la insistencia de la autógrafa que propone el Código de Protección y Defensa del Consumidor a fin de ampliar la prohibición de las comunicaciones spam. También el dictamen que propone la ley que establece los criterios para la determinación de la remuneración mínima vital y su periodicidad. La Comisión de Fiscalización aprobó el dictamen que propone la creación de veedurías ciudadanas anticorrupción ad honorem a fin de prevenir y evitar cualquier forma de corrupción en los procesos de contratación estatal e inversión pública. La propuesta legislativa que permite la devolución parcial con cargo a una posterior cancelación que reconoce en caso de fallecimiento a los herederos el derecho de devolución de dinero de los trabajadores que contribuyeron al FONAVI fue aprobada en la Comisión de Economía, Finanzas e Inteligencia Financiera que preside el congresista César Revilla. En la Comisión de Presupuestos se presentaron la jefa de Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, la jefa de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones para sustentar el presupuesto asignado a sus pliegos para el año fiscal 2024. En la sesión del Pleno del Congreso se ha presentado el titular del Ministerio de Defensa para responder un pliego interpelatorio de 12 preguntas por la muerte de 4 militares en el BRAE. 7 de la noche con 3 minutos. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Y bien, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal su día? Bueno, ayer no tuvimos programa porque se estuvo haciendo la antesala al partido de fútbol con Brasil. Era sin duda un rival muy difícil. Bueno, perdimos por un gol, pero ya vienen otros partidos. Esperemos que nos vaya mejor. Recién empieza la eliminatoria. Y hay que decir que en el Congreso de la República, tanto ayer como hoy, ha habido una nutrida agenda y en estos momentos se está realizando el debate luego de la presentación del ministro de Defensa, quien ha respondido 12 preguntas del pliego interpelatorio. Hay que recordar que se fue convocado justamente porque habían muerto 4 soldados en el BRAE, entonces se le ha hecho las preguntas al respecto. Vamos a escuchar justamente parte de lo que ha dicho el ministro ante el Pleno del Congreso de la República. El titular de Defensa del Ministerio de Defensa, Jorge Luis Chávez, respondió al pliego interpelatorio de 2 interrogantes, 12 referidas a la muerte de 4 soldados en la zona del Valle de los Ríos Apurímac, Eni y Mantaro Braen, tras un enfrentamiento con narcoterroristas. En el cuestionario de preguntas se le consultó por qué no existió una versión oficial ni pronunciamiento del Ministerio de Defensa ante lo sucedido. Vamos a escuchar la pregunta y también parte de la respuesta. Señor relator, dé lectura a la primera pregunta del pliego interpelatorio contenido en la moción de orden del día 7786. Pliego interpelatorio al ministro de Defensa, señor Jorge Luis Chávez Cresta. Pregunta número 1. Después de haber ocurrido los condenables hechos el pasado 4 de septiembre del presente, donde 4 valerosos miembros del Ejército del Perú que lucharon contra el terrorismo y el narcotráfico fueron asesinados por delincuentes narcoterroristas, ¿por qué no existió una versión oficial del Ministerio de Defensa sobre lo sucedido, ni un pronunciamiento claro y oportuno al respecto? Tiene la palabra el ministro de Defensa, señor Jorge Luis Chávez Cresta. Señor presidente, a través suyo, permítame responder a la representación nacional la siguiente pregunta. El sector defensa sí se pronunció sobre los hechos a través del comunicado número 011-2023 del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, emitido a las 12:27 del 4 de septiembre, es decir, a pocas horas de conocidos los hechos. Asimismo, desde el Ministerio de Defensa, el mismo lunes 4 de septiembre, a las 13:12 del día, una vez
que las familias fueron debidamente notificadas de la lamentable noticia, se publicaron las condolencias y se reconoció el sacrificio, valor, coraje realizado por nuestros valerosos miembros de las fuerzas del orden. Estos hechos demuestran que ofrendaron su vida en cumplimiento de la misión de pacificar la zona del Braen y la defensa de miles de compatriotas ante la amenaza terrorista. Al día siguiente, el martes 5 de septiembre, a las 8:30 de la mañana, el vocero del Comando Conjunto expuso a los medios de prensa los hechos ocurridos, afirmando que se trató de un enfrentamiento entre las fuerzas del orden y delincuentes terroristas, producto de una operación militar planeada y ejecutada por el nivel táctico correspondiente. 7:06 p.m. y también se le preguntó al ministro de Defensa sobre las acciones y diligencias inmediatas ejecutadas a fin de identificar a los responsables del fallecimiento de los 4 soldados. Vamos a escuchar. Señor relator, siguiente pregunta. ¿Cuáles han sido las acciones inmediatas ejecutadas por su sector una vez conocidos estos hechos? ¿Qué diligencias se han emprendido a fin de identificar a los responsables y hacer que respondan ante la justicia? Señor presidente, a través suyo, permítame responder a la representación nacional. Respecto a la primera parte de la pregunta referida a las acciones. Las acciones inmediatas ejecutadas como sector defensa una vez conocidos los hechos fueron las siguientes. Habiendo tomado conocimiento de lo ocurrido a las 7:30 de la mañana del día 4 de septiembre, dispuse que el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, acompañado por el comandante general del Comando Especial Braen, se constituyan al lugar de los hechos. Posteriormente, a las 12:27 horas, sobre la base de la información verificada, dispuse a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas la emisión del comunicado número 011 del presente año, informando sobre los lamentables sucesos ocurridos como consecuencia del enfrentamiento entre la patrulla combinada Huanta 1 contra un grupo armado de delincuentes terroristas, donde se corroboró el fallecimiento de 4 valerosos miembros de las Fuerzas Armadas y otros 3 efectivos heridos. De igual manera, se informó sobre el abatimiento de 2 delincuentes terroristas que brindaban seguridad al cargamento de droga. Inmediatamente dispuse además que el Ejército del Perú, en coordinación con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, realice todas las acciones correspondientes para el inmediato traslado de los cuerpos de nuestros soldados caídos. 7:08 p.m, entonces eran parte de la sesión plenaria donde se le preguntó al ministro de Defensa sobre lo sucedido en el Braen, donde hubo la muerte de 4 militares. Él estuvo respondiendo uno a uno a las preguntas. Luego de terminar de responder, empezó el debate. Justamente vamos a tomar enlace con el canal del Congreso para ver qué es lo que se está diciendo. Recuerden que participan los congresistas de las distintas bancadas. Se ha dado 2 horas para este debate y justamente está en medio de esta sesión. Vamos a tomar contacto. Está haciendo uso de la palabra el congresista Wilson Quispe de la bancada de Perú Libre. O solamente están disimulando y están utilizando esa persecución y ese fantasma del narcoterrorismo. Acá no hay narcoterrorismo, aquí hay narcotráfico, pero siguen utilizando. ¿Y dónde está lo que dicen que han vencido realmente al terrorismo? O sea, todo es una mentira. No se ha vencido al terrorismo. Siguen hablando del terrorismo. Señor presidente, han utilizado esa vieja verborrea de la camarada Vilma, cuando en una convocatoria del pueblo salieron a movilizarse, inmediatamente sacaron la camarada Vilma. ¿Dónde está la camarada Vilma hoy día? ¿Ya lo han detenido? ¿Ya está presa? Señor ministro, responda sobre las muertes de los hermanos de Ayacucho, de Puno, que están pidiendo dignidad, están pidiendo respeto a la vida, señor presidente. Señor presidente, quiero cederle el resto de mi tiempo a la colega congresista María Agüero. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene uso la palabra el congresista Flavio Cruz, 2 minutos y medio. Bueno, presidente, a través suyo el saludo al señor ministro.
Saludos, sin embargo, que vienen cargados todavía de ese duelo, de esas lágrimas, de esa sangre derramada, sobre todo en mi región, en Puno. Lógicamente, como ha dicho un congresista que me antecedió, el señor ministro va a tener que conmemorar muchas fechas durante su vida, porque si hay conciencia, lógicamente uno tiene memoria también. El 15 de diciembre, aunque el responsable político tiene nombre, apellida Otárola. El 9 de enero, el responsable político es el ministro del Interior. 5 de marzo, cuando murieron los soldados en Ilave, se supone que son sus soldados. Y hasta ahora, ¿qué se hizo por ellos? Y también va a tener que recordar este 4 de septiembre, cuando han fallecido estos miembros de las Fuerzas Armadas. Y creo que hay otras fechas más que va a tener que siempre marcar en el calendario, y no es más que la demostración de la ineficiencia de su gestión. Por lo tanto, ¿qué nos garantiza que en el BRAE se vaya a hacer una buena gestión? ¿Y qué se hizo antes y qué se puede hacer más adelante? Bien ha dicho el señor ministro de responder en la pregunta número 10, que su objetivo es lograr la pacificación. Después de 9 meses, ahora quiere lograr la pacificación, reconociendo entonces que hay un conflicto fuerte ahí. Hay que reclamar también por los soldados, los miembros del ejército, todos subordinados, que no tienen a veces oportunidad de hablar con el ministro. Quiero trasladarle un mensaje. Me abordaron en la avenida Bancay este caso respecto a la ley 25.964. Dice, el hombre dice que cayó en el deber cumpliendo con el deber a la patria en 1989 en Barrios Altos, y se ha resarcido con viviendas a varios, pero faltan. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Azurín por 5 minutos. Aló. Gracias, presidente. Voy a tratar de ser puntual y sin ánimo de arrogarme nada. Conozco perfectamente el problema del narcotráfico. En toda mi vida visité la zona del BRAE, la selva, y yo le puedo asegurar con toda honestidad que el narcoterrorismo existe. Existe. Y no podemos sacar mentir y ser descarados cuando defender sin tener la información suficiente. La he visto y quiero decir que la policía está trabajando como debe ser. Yo paro en contacto ahora mismo, conversando con toda la policía, y no crean que solamente estoy acá sentado o estoy en mi despacho, sino que estoy diariamente coordinando como debe ser y como debe ser un policía que nunca va a terminar con su carrera cuando elige esta profesión. Señor ministro, yo no voy a criticarle, simplemente así como usted actuó en la época de toda esta problemática que hubo en la zona norte del país, la gente que quiere verlo de esa misma manera, pero en el campo, con la policía, mostrando empatía. Yo sé que es duro, señor ministro, pero la gente pide que hagamos algo distinto. Hasta este congresista está haciendo algo totalmente distinto. Estoy participando en operativos. Y usted, señor ministro, creo que tendría que ser un poco más empático. Yo sé qué significa, sé que es un sacrificio, pero hay que hacerlo. Y creo que ese ha sido su gran error, señor ministro. Acá yo quiero hacer una pregunta puntual, señor ministro. ¿Qué acción está tomando su cartera en el BRAE para fortalecer los filtros y que no haya fuga de información? He participado en tantas operaciones en trabajo de antidrogas y según he escuchado toda su explicación, al parecer haya habido un error. Tampoco estuvo la fiscal, pero yo me pongo a pensar, señor ministro, ¿no habrá habido en esa operación alguna fuga de información? Porque tenemos entendido que también hay militares y policías vinculados con el narcotráfico. Esa parte también quisiera que nos explique. Y si existe la documentación, señor ministro, que pueda acreditar esa medida que ustedes están tomando para mejorar los filtros en el BRAE con respecto a los militares y a la policía. Con respecto al
a las avionetas que están entrando al país, señor ministro. Obviamente es una buena medida, pero acá yo quiero que usted nos garantice de qué manera esos aviones o esos que van a entrar al Braen, obviamente van a ser detectadas. ¿Cómo garantiza usted que esa nave, una vez que aterrice para cargarse con la cocaína, la policía o la Fuerza Armada puede intervenir de forma diligente para que no salgan con la cocaína en los aviones? Y quisiéramos ver que nos explique eso, cómo van a hacer para poder, obviamente cuando tome vuelo no van a poder derribar esa nave. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer al respecto? Señor ministro, en toda operación de trabajo policial y militar con respecto al tráfico de droga, siempre tiene que estar un fiscal, siempre. Y es un error tremendo del Ministerio Público. Por eso que he pedido que se devuelva la capacidad investigativa a la policía, justamente por esa actitud de los fiscales, donde no afrontan en nuestra realidad distinta, donde los fiscales tienen que participar de las operaciones. Y necesitamos fiscales valientes. Ministro, y acá quiero solamente a modo de aclaración, le he escuchado constantemente mencionar que la droga se incauta. Señor ministro, yo sé que usted está metido en involucrado en este tema de la lucha contra el tráfico de droga. La droga no se incauta, la droga se decomisa, señor ministro. Y eso lo deben saber todos, digamos, como una muletilla en el Braen. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra el congresista Edgar Tello Montes, hasta por 5 minutos. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar al señor ministro y a todos los compañeros congresistas presentes el día de hoy en la representación nacional. Un llamado a la cordura a mis colegas congresistas a manejar el debate alturadamente, con respeto. Hagamos debate de propuestas, de lucha de ideas, y creo que eso no nos quita ni más ni menos, por un lado. Por otro lado, yo quiero trasladar al señor ministro que es conocido que el narcotráfico usa delincuentes terroristas para darle seguridad y que han causado enfrentamientos durante los años pasados. En ese sentido, haber impedido que más de media tonelada de droga llegue a la población y a otros países es un trabajo importante de inteligencia que hay que resaltar. En ese sentido, ¿cómo piensa seguir afrontando esta amenaza que se presenta en el sector? Señor ministro, las Fuerzas Armadas no solo están en el Braen, como se ve actualmente. También vemos que las Fuerzas Armadas están preparando una prevención para enfrentar el niño costero que se prevé dejará muchos damnificados. Esto se ha dado a conocer por los diferentes medios de comunicación. ¿Qué acciones ha planificado usted para contrarrestar y prevenir este posible niño costero que afectará a nuestro país? Por otro lado, también trasladar la interrogante de cuántos vuelos ilegales se han detectado en el sector del Braen y qué otras acciones se han tomado para contrarrestar este flagelo que obviamente genera un malestar en la sociedad. Y lo otro es cuánto es el presupuesto actual del Ministerio de Defensa a la fecha y cuánto se ha invertido, cuánto se ha utilizado a la fecha. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Hamlet Echeverría, por 3 minutos. Sí, señor presidente, buenas noches. Por intermedio, saludar al ministro. Congresistas, colegas, buenas noches. Espero esto que no sea antagónico para el señor Premier. En febrero del presente año se registraron 7 muertes de agentes de la Policía Nacional del Perú, producto de una emboscada por presuntos narcotraficantes en el Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro. En marzo del presente año, 6 soldados murieron ahogados en el río Ilave, 1 por seguir órdenes de sus superiores. Asimismo, la madrugada del lunes 4 de septiembre se volvieron a registrar 4 muertes de miembros de las Fuerzas Armadas, también producto de una emboscada por presuntos narcotraficantes. Todas estas aterradoras situaciones dentro de su gestión, señor ministro. La pregunta es, ¿qué es lo que está pasando? ¿Tuvo conocimiento de primera mano de estos incidentes o no? Y si tuvo conocimiento,
¿por qué no salió a dar detalles o declaraciones de estos nefastos incidentes? ¿Le parece bien, señor ministro, que todo el tiempo utilicemos, denigremos, insultemos y maltratemos la imagen de nuestros soldados y la Policía Nacional? Diga usted alguna vez, o dije alguna vez, ya no hay personal de servicio activo porque los cuarteles casi están vacíos. Un soldado no es cualquier persona. Un soldado está preparado y formado moralmente, pero ahora veo que hay soldados con falta de preparación táctica y estratégica. Qué fácil es dar solución con ascensos póstumos, facilidades, honores a nuestros héroes silenciosos. ¿Será justo jugar con el dolor y el sentimiento de nuestros hermanos? Por lo general, un hijo entierra al padre, pero es muy doloroso que el padre entierre a un hijo. ¿Hasta cuándo, señor ministro? Si su mensaje fue fortalecer a las Fuerzas Armadas, ¿por qué hasta ahora no dan resultados? ¿O es solo un mero mensaje o puro fufurufo, señor ministro? Si en este tipo de operativos se iban a incautar y a decomisar droga proveniente del narcotráfico, quiero que me aclare si fue suficiente el personal que se envió para este operativo. ¿Los vehículos estaban debidamente equipados para esta intervención? Seguimos. Según medios de comunicaciones locales, se incautó más de media tonelada de... Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Víctor Flores, hasta por 5 minutos. Muchísimas gracias, señor presidente. 1980, incendio de las ánforas en Chuschi. Y un presidente de esa época se atrevió a decir que eran abigeos, cuando realmente eran terroristas, con todas sus letras y en mayúsculas. No voy a responder cuando alguien dijo que no ha sido una incursión narcoterrorista. Sinceramente, la ignorancia siempre es atrevida. Segundo, tampoco voy a responder ni siquiera comentar cuando alguien viene a decir acá una serie de epítetos y es justamente quien ha ido a Europa a esparcir falacias, engaños, inexactitudes acerca de nuestro país. Tampoco le voy a contestar ni responder tampoco. Esto, señor ministro, nos trae a la memoria varias cosas. Primero, que no podemos ni siquiera pestañear en la lucha antiterrorista. No podemos ni siquiera quedarnos dormidos o semidormidos de ninguna manera. Es más, no podemos ni siquiera cometer los mismos errores. Y nosotros ya sabemos cómo atacar, enfrentar a esa banda de terroristas. Porque así como alguien dijo que no son ni narcos ni terroristas, yo diría que sí son, pero solamente terroristas. Para eso es necesaria una estrategia, señor ministro, y esa estrategia estuvo planteada a partir del 90 para adelante. Lo único que tenemos que hacer es sacar, desempolvar esos archivos y establecer una estrategia clara, contundente, potente, que logre exterminar no solamente el narcotráfico, como se disminuyó en esa década, en miles y miles de hectáreas, sino también exterminar a los terroristas o terminar de hacerlo. Esa estrategia necesariamente pasa por una inteligencia militar, policial, por infiltrar esas bandas de terroristas, y no tengo temor de decirlo, por infiltrar a esas bandas de narcotraficantes, porque no queremos que el país se convierta en México o en Sinaloa, de ninguna manera. Queremos un país que siga trabajando en pos del desarrollo, el progreso, el crecimiento. Y esto no es una novedad.
Al contrario, me parece que este es el momento de decirlo. Tenemos que hacer una estrategia contra esta lacra. Y no solamente el narcotráfico, señor ministro, también sin olvidar el tema de seguridad nacional, el tema de inseguridad nacional, que creo yo que es el peor lastre que estamos arrastrando hoy en día. Pero todo eso es inteligencia militar. Su organigrama que nos ha mostrado, excelente, muy bonito. Podemos tomarle una foto y sacarlo y hacer que se reproduzca en muchas veces. Pero el organigrama no indica absolutamente nada con respecto a la estrategia que debemos usar o que tiene que usar el Estado en favor de la seguridad nacional. Y hay que recordar también que usted fue interpelado ya por las 6 muertes de abril. No podemos olvidarnos tampoco. Entonces, si queremos aprender de los errores, tenemos que reiteradamente atacar el origen del problema y no decir cándidamente que fueron abigeos, como alguien dijo. Se tiene que establecer una política clara, contundente, defender el Estado de Derecho. Y finalmente también quiero hacer recordar a la representación nacional y al país que el día 12 de este mes se celebró 31 años de la captura del sanguinario terrorista, no voy a decir su nombre, que asoló nuestro país y que quiso que nuestro país se convierta en una republiqueta bananera que simple y llanamente extiende la mano para que alguien le dé las cosas. No es así. Nuestra república es fuerte. Nuestra república tiene que seguir adelante. Y en unos cuantos años tenemos que demostrarle al mundo que sí podemos ser un Estado de primer mundo. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene uso la palabra el congresista Eduardo. 7 de la noche con 27 minutos, ya de acuerdo a la estructura de Radio Nacional debemos ir a una pausa, pero vamos a regresar con más del Pleno del Congreso de la República. No te pierdas el menú criollazo de A Viva Voz con Zoraida. ¡Tío, con todo! Para abrir el apetito, te ponemos los clásicos. Como plato de fondo, ¡uy! El ritmo y las voces de los criollos de hoy. Y de postrecito, datos que tal vez no conocías sobre nuestro criollismo. A Viva Voz con Zoraida. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Por Radio Nacional. Por favor, por favor. Segundo a segundo, las noticias como son, nuestros titulares. Son las 7 de la noche con 29 minutos, 7 y 29. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, se reunió con el alcalde de Lurigancho Chosica, Osvaldo Vargas, para coordinar acciones ante los posibles efectos adversos del fenómeno del Niño. El Poder Judicial condenó a 4 años de cárcel a un sujeto que intentó quemar vivo a un sereno en el distrito limeño de Miraflores. La policía capturó a un individuo presunto extorsionador del alcalde de la provincia tumbesina de Zarumilla, Cristian Aguayo. A fin de sostener reuniones con autoridades gubernamentales y militares, llegó a Perú la comandante del denominado Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego entregó más de 8.000 títulos de propiedad rural individual en beneficio directo de 41.800 pobladores de la pequeña y mediana agricultura en la región Puno. Hasta aquí las noticias en Radio Nacional, la primera radio del Perú. Seguimos luego con Danitza Palomino y Al día con el Congreso. Radio Nacional te orienta. ¿Qué hacer durante un sismo? Intenta salir de inmediato. Si no es posible, busca un espacio seguro y aléjate de las ventanas, repisas y de cualquier objeto que pueda rodar o caer. No uses el ascensor y procura conservar la calma y ayudar a los demás. Radio Nacional te orienta.
Es momento de una dosis cultural de Encuentros en la Radio. Don Reinaldo Bayón nos cuenta sobre Las Lecheras, una de las composiciones de su padre, el maestro Benigno Bayón Farfán. En Arequipa nosotros teníamos una lechera en la cual se inspiró Salomé Medina del barrio de Socabaya, y entonces más o menos la letra dice así: nosotras somos lechera, hijos del fresco verdor, que vamos de puerta en puerta, la 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 la. ¿Quieres conocer más del arte, la música y la cultura viva del Perú? Entonces, únete a las veladas culturales de Encuentros en la Radio con Celeste Acosta. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Nacional. En Tacna, Ciudad Heroica, escucha Nacional 99.9 FM. En A Todo Parlante, conversamos con Alonso Veramendi, uno de los creadores del premiado videojuego My Beloved Queen. Los videojuegos, eso de que ya no tienen futuro ni nada, ha quedado en el pasado totalmente. No se desmotiven por cosas como cómo se hace un videojuego, suena muy difícil. Yo estaba en las mismas, tenía miedo, solo veía programación y la palabra la escuchaba y me asustaba. Pero ahora soy el programador de mis equipos. Conoce más historias que inspiran y lo mejor del talento joven peruano en A Todo Parlante, los sábados a las 5 de la tarde por Radio Nacional. Continuamos en Al Día con el Congreso. 7 de la noche con 33 minutos. Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Los estamos acompañando aquí en Radio Nacional. Rafael Cifuentes en los controles, Alberto Casas en la transmisión streaming por YouTube y Danitza Palomino en la conducción. Vamos con los titulares. En la sesión del Pleno del Congreso se presentó el ministro de Defensa Jorge Chávez, quien respondió a un pliego interpelatorio de 12 preguntas por la muerte de 4 militares en el BRAE. En estos momentos se realiza el debate con la participación de los parlamentarios de las diferentes bancadas. El Pleno del Congreso sesionará este jueves 14 a partir de las 10 de la mañana. Entre los temas a ser debatidos se encuentra la insistencia de la autógrafa que propone el Código de Protección y Defensa del Consumidor a fin de ampliar la prohibición de las comunicaciones spam. También el dictamen que propone la ley que establece los criterios para la determinación de la remuneración mínima vital y su periodicidad. La Comisión de Fiscalización aprobó el dictamen que propone la creación de veedurías ciudadanas anticorrupción ad honorem a fin de prevenir y evitar cualquier forma de corrupción en los procesos de contratación estatal e inversión pública. La propuesta legislativa que permite la devolución parcial con cargo a una posterior cancelación y que reconoce el caso de fallecimiento a los herederos de derecho de devolución de dinero de los trabajadores que contribuyeron al FONAVI fue aprobada en la Comisión de Economía, Finanzas e Inteligencia Financiera. En la Comisión de Presupuestos se presentaron la jefa de Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC, la jefa de la Oficina Nacional de Procesos Electorales SOMPE y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones para sustentar el presupuesto asignado a su pliego para el año fiscal 2024. 7 de la noche con 34 minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso. Y como les informamos, ya el ministro de Defensa, Jorge Chávez, ha respondido el pliego interpelatorio en el Congreso de la República. Y vamos a dar cuenta de qué es lo que ha pasado y qué es lo que ha dicho. Bueno, varias de las preguntas de la interpelación versaron sobre las muertes de 4 miembros del ejército en un enfrentamiento entre las fuerzas del orden y narcoterroristas ocurrido el 4 de septiembre. El ministro de Defensa explicó que este se dio en el marco de una operación planificada a partir de información de inteligencia sobre un traslado de droga en Putis de la provincia yacuchana de Huanta y aseguró que su realización fue comunicada un día antes al Ministerio Público. Ante ello, la segunda brigada de
de Infantería dispuso la conformación de la patrulla combinada Guanta 1 que intervino a los delincuentes, produciéndose una confrontación en la que fallecieron 2 de ellos y 4 militares. Los criminales muertos han sido identificados, señaló el ministro, quien dijo también tener información de que sus compinches solicitaron ayuda para atender heridos. De igual manera, Chávez precisó que se incautó media tonelada de cocaína a los delincuentes intervenidos. Asimismo, negó que se haya difundido desde el Ministerio de Defensa información inexacta o falsa sobre los detalles de este enfrentamiento o que haya mantenido silencio al respecto. Vamos a tomar contacto nuevamente con lo que está sucediendo en estos momentos en el Pleno del Congreso. Luego de esta respuesta de las preguntas de interpelación, ha empezado el debate. Ya ustedes saben que en el debate participan los congresistas de las distintas bancadas. En este momento está haciendo uso de la palabra el congresista Alex Paredes. Él es de la bancada magisterial. No solamente son ellos, son cuantos. Y sí tendría que verse el trabajo que está haciendo de vida, que esté en la misma línea y dirección. Pero ya es hora de, creo que, hacer una cruzada nacional a raíz de lo acontecido, porque escuchamos este mismo tema en noticias policiales. Se decomisó media tonelada, 100 kilos, etcétera. Se encontró Paita, se encontró Callao. Hoy varios puertos o varias zonas de nuestro país por donde hay mar, ¿acaso no sabemos cómo preñan los barcos? Eso lo sabemos. Y creo que ahí tienen que cerrar filas Policía Nacional, Fuerzas Armadas, y nosotros desde el lado que corresponda, con las normas que debieran darse. De tal manera que también hay que darle una alternativa, que lo piden a gritos las personas que residen en estas zonas del BRAE. En algunas zonas de nuestro país han cambiado los cultivos. Algunos son exitosos porque han tenido el apoyo correspondiente. Creo que hay que hacer una tarea irrenunciable, irreductible, de erradicar de una vez por todas. Quienes son parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son los que mayormente están en esas zonas. Y yo no creo que ellos vayan con la intención de perder la vida. Saben muy bien el riesgo y el peligro que corren. Y ahí lo que está viendo es delincuencia en su máxima expresión. Mafia de otros países que tienen ya están parcelizados los terrenos ahí. El tema de las avionetas, el tema que tiene que ser la Fuerza Aérea. Es decir, lamentablemente sobre la vida de esos peruanos, hagamos un punto de quiebre. Y ojalá que el 30 de noviembre de este año, que se aprueba la ley de presupuesto, realmente miremos con empatía el BRAE, la zona del BRAE. Hoy los gobernadores, hoy los alcaldes, como bien lo ha señalado el ministro de Economía y Finanzas, el 2 de enero van a tener en sus cuentas sus presupuestos. Entonces no va a haber justificación para que no trabajen las obras y cambiemos esas condiciones de vida. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Finalizadas las intervenciones, tiene el uso de la palabra el ministro de Defensa, señor Jorge Luis Chávez Cresta, para referirse a las intervenciones de los señores congresistas. Señor presidente del Congreso de la República, y por su intermedio dirigirme a la representación nacional. Muchísimas gracias por cada una de las intervenciones y las preguntas realizadas, que nos va a permitir poder responderlas en estos momentos, referidos a cada uno de los aspectos en los cuales tiene responsabilidad y competencia el Ministerio de Defensa. Quisiera empezar por la primera intervención hecha sobre los aspectos de inteligencia y que han sido por varios congresistas de la República enunciados. Con respecto al sistema de inteligencia,
no solamente en la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, existe normatividad legal que regula el Sistema Nacional de Inteligencia a través de la Dirección de Inteligencia Nacional, la DINI, y norma el funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional. Aparte de ello, ustedes han podido apreciar en las láminas que la inteligencia desde el punto de vista militar es regulada y asumido por competencia por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y nuestra preocupación en este año fue detectar que hace 2 años no se había asignado presupuesto para este fin. Me refiero a la inteligencia militar. Es por eso que en esta gestión se solicitó a través de las direcciones de inteligencia de las Fuerzas Armadas la asignación de un presupuesto de 12.3 millones de soles hace más de 30 días y que lo vienen ejecutando. Con respecto a la ejecución presupuestal de ese rubro, es cierto, como recién acaba de llegar el presupuesto, no estamos en la línea de poder haber ejecutado lo que corresponde y con la velocidad. Pero ténganlo por seguro, señor presidente, y por su intermedio, de que vamos a hacer todos los esfuerzos para que esa ejecución presupuestal y los recursos se empleen antes de finalizar el año para el fin con el que fue asignado. El Ministerio de Defensa en los temas de inteligencia a través del Comando Conjunto regula y conduce el sistema de inteligencia en este campo del ámbito militar. Con respecto a la pregunta hecha sobre la actuación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional para hacer frente a los conflictos sociales en las zonas declaradas en estado de emergencia, lo mencionado por la señora congresista está actualmente judicializado y en manos del Ministerio Público. Con respecto a la lucha contra el narcotráfico, quisiera, a través suyo, señor presidente, poder informar de que la lucha contra el narcotráfico a través de las políticas y las acciones es llevada a través del Ministerio del Interior o la Policía Nacional a través de la DIRANDRO y otras entidades. Las Fuerzas Armadas, a través de los lineamientos ya antes descritos, lleva a cabo el apoyo a la Policía Nacional en el marco de la declaratoria del estado de emergencia y en el marco de la legislación vigente. No se está dejando de lado las responsabilidades, pero es un tema eminentemente policial. Ténganlo por seguro que se va a trasladar este requerimiento a través del Ministerio del Interior para determinar las acciones correspondientes. Con respecto al presupuesto, ¿no?, designado al Ministerio de Defensa y trasladado al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, por su intermedio, señor presidente, la ejecución presupuestal del presupuesto del sector defensa, que quiero iniciar con ello, asciende a más del 60%, al cual considero que todavía no es lo adecuado. Toda vez y el por qué, al habernos asignado 1.000 millones de soles para los diferentes campos explicados anteriormente, hace de que su ejecución se demore. Es igual en el caso de la compra de máquinas, que quiero hacer un ejemplo. Nos asignaron 196 millones. ¿Cuánto en la ejecución presupuestal? 1.5%. Y nos preguntaremos, ¿por qué es así? Porque se ha realizado la contratación directa por estar en situación de declaración de emergencia. Y esa contratación directa hace que se empiece del final hacia adelante. ¿Cómo es eso? Que primero reciba el bien y después se ejecute el pago correspondiente. Las máquinas se encuentran en todo el territorio nacional donde están ubicados los 11 batallones de ingeniería, con un porcentaje del 95%. Es por eso que vamos a acelerar los procesos para cumplir con la ejecución presupuestal. Respecto a
¿qué actividad hacemos con la lucha contra el narcotráfico? Ya he expresado que eso es un tema de la política y desarrollo del Ministerio del Interior a través de la policía y que las Fuerzas Armadas coadyuvan en ese esfuerzo. Con respecto a lo preguntado por un señor congresista, ¿cuántas acciones o cuántos vuelos a la fecha hay? Al carecer nosotros de información correspondiente a esa actividad por no tener activos nuestros radares, en virtud del embargo que habíamos tenido y que no se podía llevar a cabo la realización del mantenimiento y el sostenimiento, se llevó a cabo la visita a los Estados Unidos para poder levantar ese embargo, llevar a cabo la firma de ese acuerdo de una interdicción aérea no letal. Consideramos que es el primer paso para evitar que avionetas sigan aterrizando en nuestro territorio. ¿Y por qué digo que sí consideramos como una manera disuasiva? En la zona norte de nuestro país, no quiero mencionar el lugar por una cuestión de información de reserva, ante el conocimiento que se van a llevar a cabo estas labores de interdicción aérea, han disminuido los vuelos. ¿Cuánto hemos tenido de enero hasta julio? Aproximadamente 720 vuelos y aterrizajes. Ante la pregunta, ¿qué es lo que se va a hacer y qué nos garantiza de que salgan los aviones, intercepten en el aire y que no permitan que aterricen? ¿Y quiénes van a estar en la pista de aterrizaje? Estarán las fuerzas del orden, encabezadas por la policía, porque este es un trabajo conjunto justamente para llevar a cabo este tipo de acciones. Con respecto a la presencia de los fiscales, la pregunta de desde cuándo un representante de la Policía Nacional da legalidad a una operación, de acuerdo a la información proporcionada por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, como ya se manifestó en la pregunta número 2 del primer interpelatorio, señor presidente, se han realizado comunicaciones previas a la operación militar, durante y después de los hechos, o mejor dicho, antes y después de los hechos. En ese sentido, la Policía Nacional actuó frente a un hecho flagrante en el marco de sus funciones y competencias y atribuciones, tal como lo señala el Código Procesal Penal. Cabe precisar que en la zona de Brain se realizan operaciones conjuntas y combinadas con miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, toda vez que el control del orden interno en dicha zona se encuentra a cargo de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué se negó a participar el fiscal antidrogas? No es competencia ni del que habla ni los representantes que estuvieron en esa zona determinar si se negó o aceptó. Citando mi respuesta en la pregunta número 2 de este pliego, se cursaron las comunicaciones a los fiscales competentes y correspondientes respecto a su no participación. Esto forma parte de las investigaciones que en estos momentos se está llevando el Ministerio Público. El artículo 10.4 de la Ley de Funciones del Ministerio de Defensa señala como una de las competencias que es la de supervisar las acciones. En el marco de esas competencias se vienen llevando a cabo las acciones de supervisión a todas las entidades que comprenden el Ministerio de Defensa. Responder a dos, señora y señor congresista. Debo precisar que se están articulando los planes de inteligencia. Es cierto de que no existe una inteligencia unificada y eso lo hemos podido percibir en las diferentes acciones y en las diferentes visitas llevadas a la zona del BRAE. La inteligencia debe estar de manera unificada no solamente por las Fuerzas Armadas, no solamente por la policía, no solamente por el Sistema Nacional de Inteligencia, sino en todo su conjunto. Necesitamos de mucha inteligencia. Necesitamos, y por cuestiones de reserva, no solamente inteligencia de la que poseemos, sino que debemos poseer con un desarrollo tecnológico adecuado para poder
tener la información necesaria para ingresar al corazón del Brain, expuesto en las láminas que acabo de presentar anteriormente. Una vez consolidada la pacificación en el Brain, el objetivo de las Fuerzas Armadas es trasladarse a la zona del Putumayo. Y eso lo debemos de hacer en el más breve, corto y mediano plazo. Con respecto a la pregunta hecha a la no implementación de la Ley 31460, que tiene por objeto fortalecer la cadena productiva de café y cacao, tengan la plena seguridad a la señora congresista que ha requerido ello. Informaré y coordinaré con mis colegas ministros a través de la Presidencia del Consejo de Ministros a efectos de fortalecer los mecanismos de articulación que permitan la implementación adecuada de esta ley. De acuerdo a las informaciones de inteligencia que tenemos en estos momentos en la zona del Brain, proporcionados por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, las acciones que se llevaron a cabo en dicha zona fueron llevadas a cabo por delincuentes terroristas, quienes brindaron seguridad a los vehículos conducidos por narcotraficantes para trasladar la droga producida dentro del Brain hacia la capital o otros puntos en donde se preveía su transporte al mercado europeo o asiático. Esa es la información que se tuvo y en respuesta a que si se organizó la patrulla con todos los medios disponibles, la potencia de fuego necesaria, el armamento necesario, la respuesta es afirmativa. Sí, lo mejor de lo mejor de ese batallón salió en esa patrulla. ¿Por qué utilizaron los vehículos civiles o con características civiles y no vehículos militares? Fue para hacer una operación por infiltración y que no se evidencie que estaban ingresando. Con respecto al compartimentaje de la inteligencia, ¿hasta qué nivel y a quién se informó y a quién no se informó? Cuando se desarrolla operaciones tácticas en el Brain, se llevan a cabo estas operaciones con el debido compartimentaje. Respondiendo a la pregunta, si se hubiera filtrado información, no se hubiera producido ese enfrentamiento, porque no hubieran trasladado la droga en la hora, en el lugar y en el momento correspondiente. Es duro a veces decir, es duro. Uno como soldado lo siente. Cada pérdida de vida humana de un soldado es como un hijo para uno. Porque los soldados de hoy, de ayer y de siempre sienten eso. No hemos enviado a nuestros soldados, a nuestros valerosos soldados, a cumplir esa misión con otro fin que no sea la programada y desarrollada en el plan de operaciones. Eso es lo que hemos llevado en el desempeño de las funciones y de las competencias en el Brain. El Brain, de acuerdo a lo dispuesto en la directiva, en los planes de operaciones del Comando Especial Brain y de cada uno de sus elementos de maniobra con las brigadas, están en una actitud ofensiva. No pasiva, una actitud ofensiva. Respondiendo a la pregunta sobre la terminología de qué es incautación, decomiso, vamos a revisar esos aspectos correspondientes para llevar a cabo ello. No se trata de empatía, no se trata que uno no quisiera estar, y lo digo con más profundo de los respetos. Si yo como soldado pudiera estar en el costado de cada una de las patrullas que salen a combatir el terrorismo y el narcotráfico, ténganlo por seguro que ahí estaría. Los soldados del Perú no le temen a la muerte. Y usted lo conoce muy bien.
7 de la noche con 55 minutos, entonces era el ministro de Defensa, Jorge Chávez, respondiendo todas las inquietudes que han manifestado los congresistas de la República luego de que él respondiera el pliego interpelatorio sobre las muertes de 4 militares en el BRAE. Hasta aquí llega el programa, como siempre le agradecemos a nombre de todo el equipo de Congreso Radio. Los hemos acompañado en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión streaming por YouTube, Alberto Casas, en la conducción de Anitza Palomino, en la unidad móvil Wilfredo Guamán. Nos reencontramos mañana a las 7 de la noche con toda la información del Parlamento Nacional. Buenas noches. Segundo a segundo, las noticias